Buenas noches a todos. A nombre de MedPassion les damos la bienvenida al webinar titulado Gases arteriales. El día de hoy nos acompaña Rino Sánchez, estudiante de cuarto año de medicina. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de Zoom y YouTube y a lo largo del webinar serán respondidas. Sin más que decir, los dejo en manos del expositor. Ya, ahí estoy grabando. Bien, chicos. Buenas noches entonces a todos. Me alegra la gran cantidad de gente que se reúne en estas reuniones. Bien variado el público hoy día. ¿Ya? Chicos, como les comentaba anteriormente, gasometría arterial no es un tema difícil, ¿ya? Su interpretación tiene relativamente pocos conceptos. Sin embargo, es pero muy importante. ¿En qué contexto? Me gustaría que ustedes me escriban ahí cuándo tomo gases arteriales. Cuándo tomo toda esta técnica, ¿verdad? Esta punción, ¿ya? ¿Qué voy a ver? ¿Qué me va a demostrar esta gasometría arterial? Conversemos de eso. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Ya, estado metabólico. Bien. La diferencia con los venosos. Ya, vamos a resolver esa duda, ¿ya? Saturación de oxígeno en el plasma. Ya, estado metabólico, ácido láctico, ¿verdad? Pero hay un concepto mucho más general que ese. ¿En qué contexto? Ahora que está tan en boga, ¿cierto? Es tan prevalente, ¿verdad? Un paciente llega y le cuesta respirar, ¿verdad? Tiene una disnea, ¿bien? Ya. Bueno, en el contexto de que, como bien les mencioné, es en el contexto de una insuficiencia respiratoria. Ya, en ese contexto yo veo que un paciente viene a una clínica de apremio respiratorio, voy y le solicito gases arteriales, ya, una gasometría arterial. Y precisamente para valorar distintos parámetros. Uno de ellos, que bien lo dijeron, es el pH, ya, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial del CO2, ya, el bicarbonato, el exceso de base, ya, la gradiente o la diferencia que hay entre, digamos, la presión alveolar o la arterial, ya, de oxígeno. Y en ese contexto, entonces, nosotros vamos a diagnosticar, ya, exclusivamente bajo estos parámetros, podemos diagnosticar lo que es una insuficiencia respiratoria, ya. Si yo voy y al paciente yo veo que tiene un apremio respiratorio, le cuesta respirar, disnea, ¿verdad? Voy y le tomo con un oxímetro de pulso. ¿Me sirve para diagnosticar una insuficiencia respiratoria? Es un dato real, verídico, ¿verdad? Que yo me puedo confiar en él. ¿Sí o no? La respuesta es extremadamente corta. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No, exactamente. Como bien dije, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es exclusivo de la gasometría arterial. Por eso es entonces que debemos entender todo este concepto. Es una prueba rápida, ¿ya? Es la prueba más rápida que nos va a, digamos, informar sobre un estado global, ¿ya? De la función primaria del aparato respiratorio. ¿Bien? Claro, es solo un punto de partida, como dice Ángel. Muy buen concepto, claro. O sea,
es para sospecharlo, pero para confirmarlo es esta prueba. Ahora, dentro de las pruebas de función pulmonar existen varias, ¿verdad? Una bien de bajo costo, relativamente rápida, pero que no se usa en el concepto de urgencia, ¿ya? Que es la espirometría, ¿verdad? La espirometría también es una prueba que es utilizada en el contexto de evaluación de la función pulmonar. No vamos a tocar eso, de otra cosa, ya estamos viendo semanas de urgencia. Sin embargo, si ustedes quieren que algún día hablemos de eso, lo escriben, ya da para un tema, da para otra clase. Bien, entonces, como ya dijimos, vamos a evaluar distintos parámetros, distintos, digamos, elementos. Ya, uno de ellos es el oxígeno o la presión parcial de oxígeno arterial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? Yo le hago esta pregunta, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre? ¿Unida a qué? Unida a hemoglobina, perfecto. ¿Y qué tipo de hemoglobina? ¿Qué forma esta unión del oxígeno con la hemoglobina? La oxihemoglobina, ¿verdad? Perfecto. Ustedes son expertos, parece. Entonces, de tal manera, esta unión va a permitir el transporte del oxígeno en la sangre, ¿ya? Bien. Ahora, me pasé. Ahora, la medición de este parámetro, de la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Me va a servir, me va a ser útil en aquellos pacientes que son graves, que están graves, ¿ya? Es esencial medir este parámetro en estos pacientes. Voy a poner el puntero para que ustedes vean mejor, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo lo medimos? Existen unos electrodos, ¿ya? Estos electrodos que son bastante modernos, ¿verdad? Y nos van a, digamos, de una manera sencilla, nos van a permitir medir esta presión. ¿Bien? Entonces, los valores normales, chicos, es importante que ustedes los conozcan. Y el concepto de presión parcial es la presión ejercida por el oxígeno disuelto en el plasma. Y tiene ciertas unidades de medida. Acá, por lo menos acá en Chile, es más utilizada el milímetro de mercurio, ¿verdad? O también existen como opciones, ustedes coméntenme qué unidades usan en su país. Hay unidades de Toro, kilopascal también. Les coloqué estas, digamos, estas similitudes, estas equivalencias, ¿ya? En las unidades, por si alguno tiene alguna duda, ¿ya? Entonces, se usan en pacientes graves, ¿verdad? Y está medido por un aparato que se llama un electrodo, ¿ya? No escucha nada, dice. Pero ¿el resto escucha? Porque quizás sea problema de unos pocos. ¿Sí? Yo creo que escuchan. Ya. Entonces, ese es el contexto. Ahora, dentro de los valores normales, ¿esto por qué no pasa? Ahí está. Y dentro de los valores normales, amigos míos, encontramos unas diferencias. Y las diferencias más bien se dan por edad. Ojo con esto, la presión parcial de oxígeno sí existen cambios en la edad, ¿ya? Es decir, en pacientes que son adultos jóvenes, ¿ya? Mayoritariamente con una respiración en un aire ambiental y a nivel del mar, vamos a tener un intervalo entre 80, aquí vamos a variar, ustedes me van a decir quizás, no, en mi país digamos, es utilizado el 80 más que el 85, es un corte un poco más bajo,
¿Mm? Pero en realidad utilicemos el 85 como límite inferior y un 100 milímetros de mercurio como límite superior. Y dentro del promedio va entre los 90 y los 95. ¿Bien? En el contexto, y reitero esto, en el contexto de adultos jóvenes. ¿Ya? Ahora, en pacientes que son mayores de 60 años, ya si se fijan, el promedio es significativamente más bajo. ¿Ya? Y esto es por qué. Ese es un desafío. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que los abuelitos, los ancianos, los adultos mayores, tienen una presión parcial de oxígeno más baja? Coméntenme. Los escucho. Bueno, me adelanto entonces. La función, claro, algo así. En realidad, específicamente, les comento que, digamos, a medida que avanza el tiempo, en el paso del tiempo, hay un aumento en el desequilibrio de la ventilación y perfusión de este paciente, de los adultos mayores. ¿Ya? Por lo tanto, siempre debe considerarse la edad. ¿Ya? La edad es un factor que altera estos valores. Bien. Bien, ahora, si se fijan acá, esta curva muy importante, siempre nosotros cuando al momento de enfrentarnos de verdad a la valoración de este parámetro, tenemos que tener en cuenta la curva. Rino, no se te escucha. Chicos, un momento, por favor. En unos momentos más vuelve a entrar Rino. Chicos, les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat tanto de Zoom como de YouTube. En unos momentos más volvemos.
A ver, yo, te lo paso al tiro. Ya, ahí está. Ya, perdone, ¿ah? El internet, y lo chistoso es que en un computador se salió el internet y en el otro no. Bueno, no, son cosas que pasan, ¿eh? Ya. Entonces, ¿qué digamos? Yo cerré todo. Bueno, preguntas. ¿Tienen algunas dudas? ¿Algunas preguntas? Duda, pregunta, consulta. ¿Vamos bien hasta ahí? Los voy a leer, ¿eh? Todo bien, ya. Se está abriendo PowerPoint, ¿ya? Ah, no, estoy abriendo otra cosa. Estoy abriendo el Office. Lo que pasa es que la gasometría arterial te da... mira, la gasometría siempre es arterial, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que a veces uno va, y esto es muy común, que a veces uno va y
pide ya gasometría arterial y te llega una gasometría venosa. Entonces, el problema de eso es que los valores son distintos, ¿ya? Y pueden darse una falsa interpretación, ¿ya? Y ese es el problema de este examen. La persona, el experto, digamos, que comúnmente es la enfermera, puede haberse equivocado, digamos, y pincha la vena en vez de la arteria y vamos a tener resultados que se escapan de la realidad. Ahora, como eso es bien común, como eso es bien común, uno ve y ve, digamos, valores que son muy distintos, muy alejados, y uno dice, probablemente sea venoso, ¿ya? Así que en ese sentido, tienen que saber tener un poquito de ojo clínico, de criterio. Ahora sí, estamos en eso, ¿cierto? Dice, digamos que alguien viva en comparación. Ya, efectivamente, para allá vamos, Glazer, ¿ya? Bien, entonces, habíamos dicho que cuando nosotros teníamos este concepto de, voy a silenciar a una persona que la tengo aquí en la cámara, no sé quién es, no puedo. Hay alguien, no sé por qué no se silencia. Ah, pero sí. Ya, ahora sí. Bien, chicos. Entonces habíamos dicho que al momento de nosotros evaluar este concepto de la presión parcial de oxígeno, tenemos que fijarnos muy bien en la curva de disociación del oxígeno. Y teníamos dos puntos importantes. Uno de esos es la sangre arterial, ¿ya? Que tiene una presión parcial de 100, una saturación, digamos, de 97%, una saturación de oxígeno, y el otro punto, la sangre venosa, ya que una presión de 40, ¿verdad? Y con una saturación de 75%, ¿ya? Entonces, recordarles que cuando tenemos, digamos, por encima de 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno va a superar los 90 digamos, un 90%. Y la curva va a ser bastante aplanada, ¿ya? Y fíjense bien que la curva va a desplazarse hacia la derecha si la temperatura, por ejemplo, aumenta, ¿ya? La presión parcial de CO2, por ejemplo, y la concentración de protones también va a influir en este desplazamiento. Y todo este fenómeno van a suceder al ejercitar, por ejemplo, la musculatura o cuando existe una, digamos, una estimulación de la descarga de oxígeno, también es una ventaja para que esta curva se desplace, ¿ya? ¿Quién habla? Ah, ya. Bien. Entonces, eso, chicos. También se desplaza hacia la derecha cuando vemos un aumento de esta molécula que es la DPG, ¿ya? Digamos, al interior de qué cosa, de los glóbulos rojos. Bien, eso más que nada. Eso con respecto a esta curva. Y un poco más de lo mismo, si se fijan, la curva va a ser desplazada hacia la derecha cuando tenemos una disminución del pH, un aumento del CO2, un aumento de la 2,3 dPg, y la temperatura también va a tener directa relación. ¿Ya? Y con respecto a otro parámetro que considero importante, que no todos, coincidentemente, no todos los libros lo tocan, ¿eh? Pero creo que ustedes deberían conocerlo, que es el gradiente de alveolo arterial, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto? Y es, digamos, definido como la diferencia entre la presión alveolar y la presión que hay en las arterias, ¿ya? Entonces, esta es calculada con una fórmula bien particular que es 0,3 por la edad del paciente, y el valor que resulta acá se le resta la presión alveolar, digamos, que son 100 milímetros de mercurio, digamos, o 10, ¿ya? Y
y esto nos permite conocer la presión parcial de oxígeno, que va a ser la teórica del paciente, ¿ya? Presión parcial teórica. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, ya. Y otros valores, más de lo mismo, ¿cierto? El gradiente alveolo arterial, digamos, tiene ciertos valores normales que varían entre 10 o 20 milímetros de mercurio, y va a ser precisamente edad dependiente, es decir, va a cambiar y va a verse modificado por la edad del paciente. Entonces, en este caso, yo puse un dato, y esto va de la mano a una pregunta que alguien hizo anteriormente, en donde indicamos que precisamente la presión y la altura van a estar directamente relacionadas. En el caso de Santiago, aquí en Chile, ¿ya? Que digamos tiene una mayor altura que la playa, ¿ya? Digamos, se acerca ya a la cordillera, y por ejemplo en Bolivia también yo entiendo que tienen una mayor presión barométrica más, digamos, alta, ¿ya? En este caso la presión va a ser de 715 milímetros de mercurio, por lo tanto en ese caso el gradiente alveolo arterial va a ser 10 puntos menos que a nivel del mar, ya normalmente. Y los valores de referencia de estos parámetros van a ser, dependiendo de la edad, por ejemplo, a los 27 años, ¿verdad? Va a ser de 100.104 el promedio, digamos, ya, 103, 105, ya. 2,5 más la edad. Bien, eso con respecto a las fórmulas. Y ahora de lleno a la hipoxemia, ¿cómo se define, chicos? La hipoxemia es cuando aumenta o cuando disminuye la presión parcial de oxígeno. Cuéntenme. Cuando disminuye, ¿cierto? Cuando disminuye. Exactamente. Cuando disminuye. Esa. Perfecto. Entonces, tenemos ciertas causas, ya, el por qué me va a disminuir esta presión parcial, y en el primer caso va a ser la hipoventilación, que la vamos a ver en detalle, ya. También vamos a tener alteraciones de la difusión, los shunts, o también el desequilibrio de la ventilación-perfusión. Ahora, existe también una quinta causa que yo no la anoté acá porque en realidad no es tan importante, y esta quinta causa es cuando se observa solamente en circunstancias muy especiales, cuando por ejemplo estamos, digamos, posicionados a gran altitud, ¿ya? Cuando estamos en una altura bien, digamos, bien pronunciada, o también cuando se respira una mezcla de gases, ¿ya? Con una baja concentración de oxígeno. Ahora, nosotros por supuesto que tenemos grado de hipoxemia. La que me interesa que ustedes conozcan va a ser una hipoxemia significativa. Entonces, ¿cuándo tenemos una hipoxemia significativa? Cuando los valores de este parámetro van a estar bajo un 10% del teórico del paciente. Si este 10% no existe o no está bajo, no está bajo a este 10%, entonces lo que vamos a hacer, y esta es una de las funciones del gradiente, vamos a ver el valor de la diferencia del gradiente, de la presión alveolar y la presión parcial arterial. ¿Bien? Entonces, cuyo aumento, este aumento de la gradiente tiene que ser mayor al 50% del teórico. ¿Para qué? Para que yo la considere que está alterada, para que yo considere que tenga una alteración significativa. ¿Bien? Ahora, el primer caso de las causas de la hipoxemia, encontramos la hipoventilación, en donde el volumen alveolar va a estar disminuido. Y yo le pongo acá dos fotitos bien esquemáticas, y en este pulmón vemos un pulmón sano, ¿ya? Esto quiere decir que la hipoventilación va a verse, digamos, va a presentarse en un pulmón precisamente sano normalmente, ¿ya? Así que sí o sí, cuando el consumo de oxígeno en reposo no disminuye como se esperaba,
digamos, la hipoxemia va a aparecer de forma inevitable, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, más bien ocurre en pulmones sanos y, por lo tanto, la hipoventilación, si no ocurre en el pulmón, si el pulmón no tiene ningún tipo de alteración, lo vamos a ver precisamente en causas extrapulmonares, ¿ya? Eso es súper importante, es muy, muy frecuente, ¿ya? Ahora, las causas extrapulmonares, aquí, este es un dibujo que me encantó porque en realidad muy esquemático y me grafica, digamos, las causas extrapulmonares, ¿ya? En primera instancia, vemos el numerito del 1 y el 2, ¿ya? ¿Qué sería eso? ¿Qué es el 1 y el 2? Neuro, para ver si qué tan preparados están para la próxima semana. Ya, ¿cierto? Es decir, en términos generales, bulbo raquídeo, claro, precisamente. Y el bulbo raquídeo encontramos los centros respiratorios, ¿verdad? Entonces, en este caso, chicos, encontramos normalmente efectos farmacológicos en donde producen un tipo de presión respiratoria, farmacológica. ¿Qué tipo de fármacos me van a producir esta depresión respiratoria? Puede ser precisamente los barbitúricos o los derivados de la morfina también. Ya lo habíamos visto en farmacología del dolor, habíamos visto también que un efecto de la morfina y todos esos opioides van a hacer depresión respiratoria. Así que en este caso vamos a tener un cuadro de hipoventilación y en efecto una hipoxia. ¿Ya? Otro tema también, la médula oblongada, ¿verdad? Que vamos a encontrar en patologías tales como encefalitis, hemorragias, por ejemplo, y muy, muy raramente neoplasias o tumores, ¿ya? Y en el caso de ya de lleno en la médula espinal, lo vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen una lesión medular, precisamente en la porción cervical superior, ¿ya? También vamos a verlos, por ejemplo, en el número 4, vamos a ver la poliomielitis, ¿ya? Donde vamos a tener una afectación de las células de las astas anteriores, y también en las 5, muy comúnmente, las enfermedades que afectan, por ejemplo, a los nervios de los músculos respiratorios. Por ejemplo, a ver, díganme un nombre ustedes. Díganme un nombre, a ver. ¿Qué enfermedad me va a afectar los nervios de los músculos respiratorios? Algo súper común, y que fíjense, no sé si ustedes sabían, que, no, ¿qué enfermedades? No, ¿qué nervios? ¿Qué enfermedades? Guillain-Barré, perfecto. Y fíjense que he escuchado varios casos, no sé si esté en la literatura o con tal evidencia, pero he visto que en pacientes con COVID-19 están debutando con Guillain-Barré, fíjense. Así que hoy en día es bien común. Guillain-Barré causa viral, por supuesto. Y también la vemos en la difteria, ¿ya? En otro caso, en el número 6 también vemos una unión de nerviosa, ¿verdad? Y con los músculos, por lo tanto, es la unión neuromuscular, que la vamos a ver en miastenia gravis, por ejemplo, o entre otras intoxicaciones por algunos fármacos, por ejemplo, agentes anticolinesteráticos, ¿ya? Y en la 9 ya, en las vías aéreas superiores, cuando tenemos esta afectación, vamos, por ejemplo, tener ya, pero en realidad es bastante poco común, en realidad, cuando tenemos ganglios linfáticos muy, muy grandes, ya podemos ver una compresión de las vías aéreas superiores y eso me va a producir una hipoventilación también. Ya precisamente digamos, en el 9, vamos, por ejemplo, tener las enfermedades, por ejemplo, alteraciones de la caja torácica también, el aplastamiento por aplastamiento, ya alguna compresión a nivel del tórax o compresión a nivel de la tráquea. Ya las 8 y la 9 se refieren a eso, precisamente. Otras causas también que me gustaría mencionarles, chicos, que son de hipoventilación en pacientes que son obesos, pero una obesidad extrema, una obesidad grado bien alto,
ya, un IMC alto. Y precisamente estos pacientes que tienen hipoventilación van a tener somnolencia, van a tener una policitemia, por ejemplo, un hambre excesiva, un apetito excesivo, ¿ya? Y en ese caso vamos a tener este fenómeno también, ¿ya? Afectaciones también en el sistema nervioso central, digamos, entre otras cosas, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? El segundo punto, súper importante, vamos a ver las alteraciones de la difusión. Y vemos acá dos radiografías y una fotito bien característica que ustedes van a decir qué es, ¿ya? Porque vean, fíjense bien, ¿ya? Fíjense bien estas características de la piel del paciente, ¿ya? Esta mariposa, ¿ya? Y vemos acá la primera foto de una radiografía, una asbestosis, y en este caso una sarcoidosis, ¿ya? Claro, Karen y Marcelo, muy, muy bien, es un LES, ¿ya? Un lupus. Y entonces, en la alteración de la difusión, vemos precisamente que no hay equilibrio entre la presión parcial de oxígeno de la sangre capilar pulmonar y del aire alveolar, ¿ya? Entonces, particularmente en algunas enfermedades vemos, sobre todo en estas enfermedades que presentamos acá, hay un aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar, ¿ya? En donde la difusión va a verse lentecida, ¿ya? Y por lo tanto, al momento de verse esta difusión enlentecida, no se va a llegar al equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, otras enfermedades, por ejemplo, la fibrosis intersticial difusa, la fibrosis pulmonar idiopática, también la neumonía intersticial, enfermedad del tejido conectivo, por ejemplo, la esclerodermia, el pulmón reumatoide, el lupus, como lo vemos en esta fotito, la adenocarcinoma, entre otras cosas, ¿ya? Solamente para que ustedes lo sepan. Entonces, acá en este gráfico, dice, a ver, me refiero a personas obesas, mi comentario arriba. Uno, lo vi tu comentario. Dice, en las personas se debe a que el diafragma sufre por presión de los órganos abdominales y no hay una buena expansión. Claro, exactamente. Sí, exactamente. Y entonces en este gráfico vemos que existen cambios, ¿ya? En la presión parcial de oxígeno arterial y que va a ser a lo largo del capilar pulmonar. Y precisamente durante el esfuerzo va a disminuir el tiempo, fíjense bien, va a disminuir el tiempo, ya que va a disponer la difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo capilar. Bien, entonces, por lo tanto, un engrosamiento de esta pared alveolar va a hacer más lenta la difusión, si se fijan. ¿Ya? Estos gráficos en realidad no sé qué tanta importancia, no les voy a dar tanta importancia, pero más que nada el concepto, la conclusión. Ustedes deben sacar conclusiones de estos gráficos, ¿ya? Entonces, les puse para complicarles la vida, la existencia. Yo sé que no a muchos les gustan los cortes histológicos, quizás fueron el terror de algunos. Entonces, solamente para que ustedes conozcan y sepan que de una manera más gráfica existe, este es un corte de un pulmón con una fibrosis intersticial, ¿ya? Entonces, obsérvense y fíjense que las paredes alveolares van a estar engrosadas, lo normal es que sean finas. Entonces, en este caso va a estar ensanchada, van a ser gruesas, ¿bien? Entonces, en un pulmón de estas características, que la evolución va a ser más lenta, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener este tipo de trastorno, ¿se fijan? ¿Ya? Paredes engrosadas, ¿ya? Más ensanchadas, solamente para que ustedes vean. Bien, ahora, otro caso, el cortocircuito o el shunt. ¿Ya? En este caso, la sangre alcanza el sistema arterial,
y particularmente, fíjense bien, que no pasa a través de las regiones pulmonares ventiladas. ¿Ya? Miren qué interesante. Entonces, estos chants, ¿por qué van a ocurrir precisamente? Porque normalmente se da por unas malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Que más bien tienen una base genética y son poco frecuentes. ¿Ya? Además, por ejemplo, en una zona que no está ventilada, pero sí perfundida, ¿ya? Como es el caso de una neumonía, también vamos a ver, aunque poco frecuente, y en caso ya más severo, vamos a ver este tipo de cortocircuito. Bien, también en pacientes que son adultos ya con un síndrome de dificultad respiratoria, un distrés respiratorio, también vamos a ver grandes chantos, grandes cortocircuitos. También vamos a tener otras causas que van a ser extrapulmonares, por ejemplo, cardiopatías congénitas, ya precisamente comunicaciones interauriculares o interventriculares, que van a tener directa relación con el foramen oval, que va a ser permeable, ¿ya? Otro concepto es el desequilibrio de ventilación-perfusión, ¿ya? En donde precisamente este es un mecanismo bien frecuente, ya súper frecuente. Entonces, precisamente este mecanismo es el causante de la hipoxemia en los pacientes que sufren de EPOC, ¿ya? O una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Enfermedades vasculares, por ejemplo, o embolia, como por ejemplo embolias pulmonares, ¿ya? Entonces, normalmente particularmente este trastorno, este desequilibrio en la ventilación-perfusión se da como por descarte, por exclusión de las otras causas, por ejemplo, hipoventilación, alteración de difusión o el chant. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Rino, Dime. ¿podrías desactivar la función de dibujar en la pantalla? Es que pusieron unas líneas cafés en la presentación. Ok. Ok, ¿cómo hago eso? A ver. Rino, en la parte de arriba ¿Ya? sale un lápiz y ahí tienes que poner desactivar. La parte de arriba sale un lápiz. Ahí. Es que ya lo vi. Ah, no, pero yo no estoy con eso. No sé cómo hacerlo, la verdad. Es que sale. A ver. Parece que es del otro computador, ¿o no? En el que eres anfitrión. Sí, a ver, pero yo lo puedo borrar, parece. Ahí lo borré. Ya, bueno, espero que no hagan esa tontera de nuevo. Entonces, ya, habíamos mencionado estos temas, ¿bien? El desequilibrio de ventilación-perfusión. Y lo más importante, chicos, es que la transferencia de todos los gases va a ser insuficiente, ¿ya? Y normalmente se va a encontrar por descarte a las otras alteraciones, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Bien. Las causas, entonces, existen causas que van a ser mixtas, normalmente en pacientes que han estado politraumatizados por algún choque, por ejemplo, que entran a una ventilación mecánica, vamos a tener, por ejemplo, un pulmón que no va a estar ventilado y vamos a tener también coexistir un desequilibrio en la ventilación-perfusión. También vamos a tener estas causas mixtas en una enfermedad pulmonar intersticial difusa, en donde vamos a encontrar una alteración en la difusión sumado a un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Y más un chant. O sea, las tiene todas. ¿Ya? Y aquí vemos un paciente politraumatizado, un choque, ¿verdad? Que va a ventilación mecánica. Bueno, no precisamente ella, pero era una forma esquemática de decirlo. ¿Ya? Entonces, la hipoxemia intermitente, que es otro tema, se da precisamente temporalmente puede persistir por días, a semanas,
en pacientes que están con una neumonía o un síndrome de dificultad respiratoria ya más bien agudo, o también suele ser en pacientes con un EPO, con una fibrosis pulmonar, ¿ya? Y coincidentemente tenemos dos tipos de apneas también que van a tener este fenómeno. Uno va a ser la apnea central del sueño y la otra la apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Vemos acá en esquema un paciente que tiene una respiración normal, ¿verdad? No hay obstrucción, y ya acá vemos un grado de obstrucción en el sueño, bien, durante el sueño. ¿Qué pacientes tienen una apnea obstructiva del sueño? Coméntenme. Obesos, ¿cierto? Obesos. En realidad son obesos, claro. Obesos, sí. Muy, muy bien. Sí, es bien común en obesos. Pero la apnea central del sueño, ¿ustedes la habían escuchado antes o no? La apnea central del sueño. Ya. Perfecto. No, nadie ha escuchado. En realidad es poco común y se da en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca grave, ¿ya? Y también, por supuesto, como su nombre lo dice, pacientes que tienen una lesión a nivel del sistema nervioso central, ¿bien? Y algunos pacientes que visitan alturas muy, muy elevadas, también, ¿bien? Y en el caso de la apnea obstructiva del sueño, es precisamente existe una obstrucción a nivel de la lengua, ¿ya? Por un movimiento retrógrado de la lengua. Entonces, esto hace que colapsen, ¿ya? Las paredes faringias, las amígdalas, o el paciente también tiene una adenoide muy grande, muy hipertrófica, y todos estos eventos anatómicos me van a producir una estrechez en la faringe. Bien. Otro tema. ¿Vamos bien hasta ahí? Dos preguntas, consulta. Dice Sebastián. La obstrucción de la lengua hacia atrás se debe a que no tiene el frenillo labial inferior, creo. Sí, es una de las causas, pero en realidad es más bien por la obesidad, por el aumento, digamos, del volumen, ¿ya? Más bien por eso. Sí. Ya. Otra duda, pregunta, consulta. Eso es, en realidad, la presión parcial de oxígeno es, yo creo, que es el concepto más importante dentro de la gasometría arterial. Ya, el resto es un poco más fácil de entender. Bien, ya. Sigamos entonces, no hay más preguntas. ¿Cómo vamos en YouTube? ¿Qué dice la gente de YouTube? Por el momento no hay ningún comentario. Ya, perfecto. Vamos bien hasta ahí entonces. Dice, presión, bueno, dentro de la presión parcial del CO2, ¿ya? La medición de este parámetro se da precisamente en los mismos, exactamente los mismos valores, exactamente los mismos parámetros. Ahora, los valores van a ser obviamente distintos. La medición se va a hacer en base a este electrodo, ¿ya? Electrodo de Stone-Severin-Gauss, ¿ya? Y la presión va a ser ejercida por el CO2 libre en el plasma. ¿Perfecto? Súper importante eso. Eso es el significado. Es lo mismo que el oxígeno, es lo mismo, exactamente lo mismo.
Bien, los valores normales, chicos, importante tenerlos en cuenta. Esto va a variar entre digamos, la literatura, varía un poco. En realidad, lo que más me gustó, el concepto que más me gustó fue de entre 37 y 43, pero también otro más utilizado, digamos que digamos que es un poco más fácil de entender y de aprender, va a ser los valores entre 35 y 45, ¿ya? Más que esto, es un poco más difícil memorizarlo. Entonces, por consenso, los médicos se quedan más con entre 35 y 45, ¿ya? Entonces, la disminución puede verse, está dada precisamente por ejercicios intensos. Y a diferencia del parámetro anterior, no hay variación con la edad, ¿ya? No hay variación con la edad. Y este valor va a verse aumentado precisamente durante las fases del sueño, ¿ya? Bien. Y como bien dije, también existen ciertas variaciones, si se fijan, 37 o 35-45, existen variaciones, es decir, los parámetros pueden disminuir, el límite superior e inferior van a disminuir en el caso de que el paciente hiperventile de una forma aguda por el mismo procedimiento. El paciente un poco se asusta, ¿verdad? Le va a doler, le teme a las agujas, qué sé yo. Entonces, y se van a ver por un aumento, vamos a ver en estos casos una hiperventilación aguda, se va a dar por un aumento del pH. ¿Bien? También coexistir un aumento del pH. Entonces, las causas de este parámetro van a ser dos: la hipoventilación y el desequilibrio de la ventilación a perfusión. ¿Ya? Ahora, la hipoventilación ya la habíamos comentado anteriormente, ¿ya? La diferencia es que en este caso se va a retener el CO2 y ya la retención de CO2 es la causa más importante de esta hipoventilación. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, súper. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, consultas? Hay una pregunta en el chat de Zoom. Ah, pensé que la había contestado. Claro, exactamente, sí. Hay pocas, sí. Mira, dice, se afectaría en neonatos prematuros donde hay poca presencia de surfactante. Claro, hay un colapso en digamos, a nivel pulmonar, sí, exactamente. Y este desequilibrio, chicos, ¿por qué creen que existe este desequilibrio en la ventilación-perfusión? Coméntenme. ¿Alguien sabe por qué se produce este desequilibrio? ¿Sí? ¿Alguien escriba? Ya, bueno, parece que nadie conoce esto. Precisamente les voy a comentar que antes se había dicho que este desequilibrio de la ventilación-perfusión no interfería en la eliminación del CO2, ¿ya? Porque en las regiones hiperventiladas van a compensar las zonas hipoventiladas, pero esto es totalmente una falacia, ¿ya? Esto no es así, chicos, no se vayan a confundir. Entonces, ahora, este desequilibrio va a reducir precisamente la eficacia de la transferencia de los gases, ¿ya? Por ejemplo, los que se utilizan los que se utilizan en la anestesia, ¿ya? Por eso es producido, entonces. Bien, ahora, el pH arterial se define con una fórmula bien conocida, ¿verdad? Tiene que ver con el bicarbonato, ¿verdad? El pK, entre otros parámetros. Yo lo había anotado, pero eso no refiere tanta importancia, digamos, a nivel de la urgencia, ¿ya?
Entonces, ahora, más bien el pH arterial es utilizado, ¿ya?, como una forma de seguir la evolución de un paciente, ¿ya?, que se ha evaluado precisamente con gasometría arterial en primera instancia, ¿ya? Entonces, ¿para qué me va a servir? Para evidenciar una evolución, ¿ya? Yo sigo al paciente con este parámetro, cómo evoluciona, ¿ya? Entonces, y este pH me va a determinar precisamente un equilibrio, que usted lo había mencionado anteriormente, un equilibrio ácido-base, ¿ya? Que si van a estar adecuados al valor normal o van a estar alterados, más bajo, ¿ya? ¿Cuándo está más bajo? Cuando hablamos de acidosis, es decir, con un pH inferior a 7.35 es el valor, ¿ya? Y una alcalosis cuando tenemos un valor de pH superior a 7.45, ¿ya? Entonces, ahora, si estoy frente a un paciente que tiene rangos normales, ¿bien? Yo me voy a confiar, voy a decir, está normal, está sano el paciente, está estable o no. ¿Me voy a confiar en un valor de pH normal? Les pregunto eso. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a estar confiado? Claro, precisamente. ¿Por qué? Exactamente, exactamente. Porque vamos a perfectamente una compensación, ¿ya? Entonces, en rangos normales puedo tener una importante o severa alteración, digamos, de los parámetros en la gasometría arterial y pues, precisamente van a tener con un pH compensado, ¿ya? Puede compensarse, exactamente. Eso es. Ahora, la medición, vamos a medir qué cosa, los hidrogeniones precisamente en este electrodo, ¿ya? Y vamos a evidenciar un mayor o menor grado de acidez. Y como habíamos mencionado anteriormente, los valores van desde un 7.35 y un 7.45 en valor, ¿ya? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la acidosis, vamos a tener distintos, dos alteraciones, alteración a nivel respiratorio o alteración a nivel metabólico, ¿ya? Y precisamente vamos a tener una disminución del pH arterial en la acidosis. ¿Qué valor era? A ver si están atentos. ¿Qué valor? Menor a 7.35. Bien. Bien, 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 bien. Ya, pero todos unánimemente, escríbanlo para que yo tenga claro que les quedó bien claro el número, ¿ya? Escríbanlo, 7.35, 7, perfecto, menor a 7.35, eso es, chicos. Bien, todos entendieron ese concepto. Entonces, tanto la alcalosis metabólica o la acidosis metabólica van a compensarse con una alcalosis o una acidosis respiratoria respectivamente, ¿ya? Entonces, siendo lo general, digamos, una compensación que va a ser rápida, ¿ya? En el caso del metabólico, y que lleva al pH a normalizarse. En el caso de las alteraciones respiratorias, amigos míos, van a compensarse un poco más lento con su contraparte metabólica. Y entonces, de esta forma, van a alcanzar rangos menores del pH. ¿Ya? Entonces, por lo que suelen de esta forma encontrarse solo parcialmente compensadas en estos casos. Entonces, la acidosis respiratoria, chicos, a ver, creo que, bueno, la acidosis respiratoria en este caso va a estar producida por qué cosa? Por una retención del CO2. Yo retengo CO2, voy a producir una acidosis respiratoria. Bien, entonces esto va a disminuir el pH, ¿ya?
¿Qué mecanismos voy a tener? ¿Por qué mecanismos voy a tener retención de CO2? Por una hipoventilación o una desequilibrio en qué? BQ, exactamente, ventilación, perfusión, exactamente. Perfecto. Entonces, estos trastornos en estos trastornos voy a tener una acidosis respiratoria. Bien. Ahora, no es materia de esta clase, pero recuerden que existe una retención aguda versus una retención crónica del CO2. Ojo con eso, ¿ya? Y en el caso espérense, voy a tomar aquí la acidosis respiratoria. Entonces, hay alteraciones, como bien dije, que son agudas o crónicas. Ya las agudas es cuando no alcanzan a tener una compensación y las crónicas es cuando ya existe un fenómeno compensador, o sea, ya tengo un fenómeno compensado. Aunque en estos casos, cuando son crónicos, van a ser parcial comúnmente. ¿Ya? Entonces, el pH, precisamente, sirve para determinar un factor, es para determinar un factor primario de esta alteración de ácido-base. Específicamente, cuando tenemos este fenómeno que les mencioné anteriormente, que es la cronicidad. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, si los valores, fíjense bien acá, si los valores están por sobre 7.4, el factor primario va a ser el trastorno alcalino. Y si es inferior a ese valor, vamos a tener la acidosis como un trastorno primordial. ¿Ya? Bien. Ahora, en el caso de la acidosis metabólica, en la acidosis metabólica, vamos a tener esta sigla. ¿Qué corresponde? Cetoacidosis diabética, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿ya? También vamos a tener una insuficiencia, en los casos de una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? En estos casos, chicos, una insuficiencia respiratoria aguda grave, vamos a tener una hipoxia tisular, ¿ya? Entre otras cosas. Es por eso más bien vamos a tener la acidosis metabólica. Y la alcalosis o alcalemia también se observa en casos de hiperventilación aguda, ¿ya? Y en ese caso el pH va a estar aumentado, ¿verdad? Y bueno, aquí les puse digamos, una foto bien esquemática, que ustedes entiendan cuál es el concepto de pH aumentado. Y entonces, en este caso, si yo mantengo este concepto de hiperventilación, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes que están a gran altura por harto tiempo, se observa una alcalosis respiratoria compensada, ¿ya? Y, por supuesto, si está compensada, el pH va a volver a la normalidad, ¿ya? Y gracias a que los riñones van a excretar bicarbonato, ¿bien? Bicarbonato. La alcalosis respiratoria, en este caso, chicos, vamos a tener ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Anteriormente, en pacientes que están en una altura, digamos, más bien pronunciada, vamos a tener estos casos, y va a estar compensada cuando hay una excreción de bicarbonato en los riñones. Y la alcalosis metabólica vamos a tener en vómitos cuando son ya mayormente de gran cuantía, de más bien crónicos, y en caso de una neumopatía crónica o que no tengan una compensación respiratoria. ¿Ya? Ahora, los tipos de alteraciones ácido-básicas en términos generales vamos a tener primaria, digamos, y por compensación, ¿ya? La respiratoria vamos a tener, en caso de primaria, vamos a tener un aumento en una presión parcial de CO2, y cuando estamos compensados vamos a tener un aumento del bicarbonato. Y de esa forma vamos a ir teniendo cuadros primarios compensados, ¿bien?
En el caso de la alcalosis, por ejemplo, respiratoria, vamos a tener una disminución de la presión parcial de CO2 y lo compensamos como disminuyendo todo lo contrario al respiratorio, disminuyendo el bicarbonato, ¿ya? Ahora, en realidad la oximetría de pulso no la agregué en esta presentación porque es un tema que se aleja, digamos, de esta muestra de sangre, ¿verdad? Entonces, pero solamente para que ustedes lo conozcan que existe el concepto de saturación de oxígeno, ya que se mide en porcentaje y que refiere a un porcentaje de hemoglobina que está unida reversiblemente al O2. Y los valores normales van a ser, en realidad, estos varían también en la literatura, pero en promedio demuestra un valor normal dentro de un mayor a 90% a nivel del mar en pacientes que son sanos, ¿ya? Y existe, por supuesto, una medición con el oxímetro de pulso, que es una medición espectrofotométrica, ya con esto que se pone en el pulgar, en el dedo índice, ¿verdad? Con cierta técnica. Eso no es materia de ahora, pero solamente para que usted lo conozca. Que está dentro de los parámetros de función pulmonar también. La ventilación alveolar, chicos, también no lo había encontrado en toda la literatura. Existe para que nosotros, cuando evaluamos, digamos, para que nosotros evaluemos gases arteriales, un elemento importante, chicos, es que tenemos que determinar la existencia de estos dos conceptos. Uno es la hipoventilación y la otra es la hiperventilación alveolar, ¿ya? Que no es un concepto, no me refiero al concepto semiológico propiamente tal, sino que gasométrico, es decir, el que se observa por medio de la muestra, ¿ya? No confundir con el concepto semiológico, ¿ya? Y por supuesto que todos sabemos que la ventilación alveolar está relacionada inversamente proporcional con la presión arterial, ¿verdad? Y la presión alveolar del CO2 y la presión parcial del CO2 arterial, ¿ya? Pues por eso, de esta forma, vamos a determinar si un paciente está ventilado, hiperventilado o hipoventilado, ¿bien? En el caso de hiperventilado vamos a tener una presión parcial de CO2 menor a 35 y hipoventilado vamos a tener mayor a 45. Ahora, también esto nos permite determinar ciertamente un grado de severidad, ¿ya?, que conlleva el paciente, en el caso de alcalosis o acidosis 30 o 50 milímetros de mercurio respectivamente, ¿ya? Entonces, ahora, para efectos prácticos y técnicos, yo entiendo que esto es parte de un equipo multidisciplinario, pero considero importante que todos debemos saber cómo tomamos este examen, ¿ya? Cómo se obtiene la muestra. No siempre vamos a tener todo el equipo, todo el personal para que nos pueda demostrar estos valores. Entonces, les comento que el paciente en primera instancia tiene que estar en un reposo idealmente de 10 minutos antes que yo puncione el área, ¿ya? Esto precisamente debe realizarse con un paciente que esté sentado, ¿ya? Y que, por supuesto, con todo el respeto del mundo, tienen que explicarle lo que se le va a ser sometido al paciente, por supuesto. Ya, eso es como norma básica y dentro de todo el acto médico, ¿verdad? Si uno va a examinar al paciente, tenemos que explicarle muy bien lo que le vamos a hacer para evitar problemas legales quizá, o el paciente se siente incómodo, o entre otras cosas, entre otras molestias, ¿verdad? Recuerden que la obtención de la muestra se realiza por una punción, entonces pudiese existir cierto rechazo del paciente o cierto dolor. Entonces todas esas cosas las tenemos que explicar. Entonces la zona de punción, chicos, importantísimo. Vamos, como primera instancia, tenemos que tener bien en cuenta el acceso que vamos a tener en el vaso, ¿ya? Y evitar de esta forma una punción venosa accidental, ¿ya? Idealmente se eligen arterias que no
presenten venas satélites importantes, ¿ya? Y donde se funciona específicamente en el túnel carpiano, ¿verdad? En general, la arteria radial en este túnel va a satisfacer todas las necesidades que nosotros requerimos, ¿ya? Va a ser un buen sitio de punción, un buen sitio de elección. Pero también tenemos la arteria humeral también, que se encuentra precisamente donde vamos a funcionar en la fosa antecubital, ¿ya? Inmediatamente después del tendón del bíceps, ¿ya? Otra arteria que también se utiliza en casos más bien excepcionales es la arteria femoral, en donde eh, precisamente bajo el ligamento inguinal, ¿ya? Ahí es importante, bueno, es bien útil porque no existe una circulación colateral, ¿ya? Y por supuesto que bien aplicar la técnica de Allen, ¿ya? En donde producimos cierta, digamos, cierta presión, digamos, para bien establecer qué sitio de punción vamos a utilizar, ya si estamos bien o no. En realidad es eso, no voy a entrar más en detalle porque es solamente para que ustedes conozcan. Ahora, la técnica de punción, chicos, siempre importante, las medidas de higiene, limpiar bien la zona, y en algunas literaturas hay discusión, en realidad no tiene... Hubo un tiempo que se discutió mucho esto del uso de analgésico, de anestesia local. Ya se decía que afectaba el valor de la gasometría arterial, pero hoy en día eso se desmintió y existe evidencia que dice que no tiene ninguna relación. ¿Ya? Entonces, algunos funcionarios deciden utilizar este anestésico local. ¿Ya? ¿Cómo se funciona? Es una punción subcutánea, ¿ya? En el túnel carpiano, ¿verdad? En la arteria radial. ¿Y qué aguja, qué jeringa vamos a utilizar entonces? Más bien se ocupa la 20G, ¿ya? Y se extrae unos 2 a 5 ml de sangre. Posteriormente a eso se comprime, ¿ya? La zona de punción unos 2 o 3 minutos idealmente. Ahora, y posteriormente extraída la muestra, es súper importante, chicos, que tenga la anticoagulación necesaria. Ya, por supuesto que no deben utilizar una cantidad excesiva ya de heparina, porque eso puede alterar los resultados. Humedecer bien ya la jeringa, eliminar el exceso, ya eliminar cualquier burbuja. Esos son técnicas en realidad, puntos que todos sabemos, ¿verdad? Son, digamos, protocolos que ya están estandarizados al momento de realizar una punción. Y los errores, chicos, ya finalizando esto, los errores que cometemos, y habíamos mencionado anteriormente que podemos encontrarnos con una vena, entonces vamos a tener una punción venosa, eso me va a dar valores completamente fuera de lo común, ¿ya? Fuera valores alterados, ¿ya? Que me pueden hacer confundir, son valores confundentes, que me van a hacer tomar decisiones equívocas, ¿ya? Entonces también tenemos exceso de heparina, ¿ya? Importante evaluar la heparina, no cuidado ahí que puede alterar también, como bien dije anteriormente, los valores de la gasometría, utilizar dosis estandarizadas, evitar las burbujas, ¿ya? En la muestra, por supuesto no tener contacto con el aire, entre otras cosas. Los errores también están en no agitar suficientemente la muestra, una falta de control de calidad, ya presencia de una leucocitosis superior a 50.000 leucocitos por ml también es un error frecuente, ¿ya? Y bueno, los agradecimientos y eso. Bien, chicos, fue más corta que las anteriores, es un tema no tan complejo. ¿Alguna pregunta o consulta?
¿El exceso de heparina puede provocar alguna complicación en el paciente? Bueno, depende del paciente, por supuesto. Recuerden que existen heparinas que tienen, o sea, son utilizadas en pacientes con una insuficiencia renal crónica, hay que ver la dosis, pero son microdosis, o sea, con tal de que la muestra se mantenga intacta y podamos sacar resultado de eso, más que nada. Son dosis ínfimas. O sea, en realidad la heparina se introduce en no en el paciente. ¿Sí? Se me cerró esta cuestión de la... ¿Todo bien? ¿Duda, pregunta, consulta? Creo que todo quedó muy claro. En el chat de YouTube no hay ninguna pregunta. Ya. Bien. Si gustas hacerme... ¿Me puedes hacer anfitrión para empezar a compartir pantalla? Sí, eso gracias. Estoy haciendo. ¿Basta? ¿Se puede? Sí, puedes compartir. Ah, pero estoy compartiendo yo. Espérate que no puedo ver las preguntas. Espérate. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que ya vamos a continuar con la trivia, ¿o quieres esperar unos minutos más a que hagan una pregunta? Sí, pregunta, sí, pues. Pero no encuentro la cuestión de... En el chat de Zoom no tienes ninguna pregunta. Están poniendo gracias, listo, muchas gracias, estuvo bueno, muy bueno, gracias. Ya. YouTube, bien. No. En YouTube tampoco tienes preguntas. Bueno, Lisbeth López acaba de hacer una pregunta. Dice, ¿la gasometría se toma mientras el paciente tiene oxigenoterapia? Buena pregunta, buena pregunta. Idealmente antes, porque por supuesto que eso va a corregir los niveles de los parámetros que nosotros vamos a evaluar, ¿ya?
Idealmente, esto es un examen que yo tomo al tiro. Es inicialmente, llega un paciente que está con una clínica, un apremio respiratorio, yo tomo este examen, ¿ya? Y después voy a ir viendo, ya si yo tengo el paciente con una oxigenoterapia, voy a ir viendo más bien la respuesta a esta, ¿ya? Idealmente hay que tomarlo al tiro. No sé si al tiro es una palabra que ustedes conozcan, al tiro me refiero a de inmediato. Hay otra pregunta, dice, una vez tomada la muestra, ¿cuánto tiempo se conserva con heparina? No, lo que pasa es que el resultado está muy, muy rápido, 10, 15 minutos. Ya no es una prueba rápida. Se conserva harto tiempo, pero no sé el valor exacto, no creo que resulte importante, pero con tal de que se conserve unos 10, 15 minutos, anda bien. Sí, eso. Ok, dice, ¿el exceso de heparina puede provocar alguna complicación en el paciente, aparte No, de los resultados de la gasometría? lo que pasa es que no se le inyecta heparina al paciente, sino que al frasco donde yo recibo la muestra, no al paciente, nada que ver. Igual eso ya lo había respondido anteriormente, pero bueno, con respecto a no tiene nada que ver con esto, pero la heparina sí tiene dosis especiales dependiendo de la función renal del paciente. Por supuesto que la heparina tiene efectos sobre el paciente, pero en este caso no le inyectamos heparina al paciente. Ojo en eso. ¿Ya? No lo anticoagulamos. Obviamente quizás lo vamos a anticoagular porque lo vamos a hospitalizar, pero eso es otro tema. Dice, si uso otro anticoagulante, ¿podría afectar? No, en realidad la ideal es que la muestra no se coagule, no tiene otra gracia, porque si se coagula ya no va a servir. Y como un examen rápido va a ser poquito tiempo lo que yo necesito. Están pidiendo los links de WhatsApp. Hay otra pregunta, dice, ¿cuándo sería indicado realizar un taller de gases arteriales? ¿Cómo un taller? ¿A qué se refiere con taller? ¿Gasometría? ¿A eso te refieres? ¿Con gasometría? Taller me suena como una clase de gasometría. Sí. Valorar una gasometría arterial versus una venosa. Siempre tienes que valorar una gasometría arterial. La venosa es porque te equivocaste, pinchaste mal. Y siempre cuando yo sospeche una insuficiencia respiratoria. Un trastorno respiratorio. O cuando tenga, por ejemplo, una citocidosis diabética, por ejemplo, un diabético descompensado, una insuficiencia cardíaca, quizá. Pero en realidad, lo primero, cuando yo veo a un paciente con una insuficiencia respiratoria, una apremio respiratoria, disnea, yo veo ingresa está mal, está cianótico quizá, ahí yo voy y pido eso, una gasometría. Ok, creo que son todas las preguntas. Si gustas, ya podemos empezar la trivia. Ya. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Cintia. El día de hoy estaré realizando la dinámica de la trivia. Acabo de mandar el link de acceso a la trivia, tanto en el chat de Zoom como el de YouTube. Vamos a explicar cómo accederemos a la trivia. Entonces, vamos a ingresar con el link y si nuestra cuenta ya está activada,
nos va a pedir directamente el nombre y ya podemos acceder a la sala de espera. Otra opción sería que nuestra cuenta ya esté registrada, pero nos salga que tenemos que volver a entrar. Entonces, simplemente ponemos nuestro correo, contraseña, y nos va a pedir después nuestro nombre. Recuerden que deben de poner el nombre completo, tanto nombre con apellidos. Y la tercera opción sería que ahora nos vamos a registrar, ya sea con un correo de Google o con otro tipo de correo. Ponemos nuestro correo, la contraseña y vamos a elegir cómo queremos usar Quizy, en una escuela, en una empresa o de uso personal. La opción que elijan no interviene para que puedan participar en la trivia. Posterior nos va a aparecer un tablero y en la esquina superior derecha vamos a encontrar un cuadro que dice unirse en juego. Le picamos ahí y dice introduce un código de juego, que en este caso es 99 42 71. Nos pide de nuevo nuestro nombre y ya estamos en la sala de espera del juego. Cabe decir que este juego evalúa tanto las respuestas correctas como la velocidad con que las respondan. Va a haber 3 premios correspondientes a los 3 primeros lugares. Y a partir de ahora se va a dar un tiempo de 8 minutos para que puedan acceder a la trivia. El código es 99 42 71.
Chicos, en 3 minutos ya vamos a dar inicio a la trivia. Chicos, en 1 minuto ya va a iniciar la trivia. Ya vamos a dar inicio a la trivia. Se va a dar un tiempo de 8 minutos. Suerte a todos.
Chicos, ya faltan 3 minutos para personas que resultaron ganadores deberán tomarle una captura de pantalla y mandarla al administrador cuyo alias es Miriam o Cintia, la cual les recordarles YouTube, nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, estamos como MedPassion Community, y recordarles que oxigenoterapia. Las respuestas se van a mandar a los grupos de WhatsApp. Esperamos contar con su asistencia en el próximo webinar. A nombre de MedPassion, les agradecemos su asistencia a este webinar. Que tengan buena noche.